Hola, bienvenido, bienvenida. Soy Laura González Serna, psicóloga, y hoy traigo una reflexión sobre un tema que pienso que a todas las personas nos afecta en la actualidad. Se trata de ¿qué ocurre con el enfado cuando nos ponemos al volante? ¿Qué te ocurre con la ira, la rabia, cuando conduces? Vamos a hablar un poquito de este tema en este vídeo. Fíjate, la primera cuestión que voy a poner en claro es, si bien conducir o moverte en un vehículo, en un coche o en cualquier vehículo de un sitio a otro es totalmente habitual, ahora es normal, es cotidiano, es algo de lo más común, a lo que estamos muy acostumbrados. Si bien esto es así en la actualidad, tu cuerpo no está preparado de forma natural para este tipo de desplazamiento, es decir, no es algo natural. La naturaleza no te ha dado habilidad por tus propios medios, por tu propio cuerpo, de desplazarte a esa velocidad, de mover tu cuerpo a esa velocidad de un punto a otro. De modo que esto es lo primero que quiero que tengas en cuenta. Si bien es algo cotidiano, como pasa con muchas otras cosas, no es algo natural, no es algo para lo que tu cerebro, tu sistema nervioso esté preparado, digamos, ¿no? No ha sido hecho para este tipo de desplazamiento. Tomando como base lo anterior, quiero que pongas tu atención ahora en otro aspecto muy interesante. Mira, cuando vas en un coche a una cierta velocidad, puede ser una velocidad muy bajita, porque aunque vayas a 50 por hora por ciudad o menos, esa ya es una velocidad muy alta con respecto a la velocidad que podrías coger andando o corriendo. De modo que cuando vas en un coche a una cierta velocidad y además tienes alrededor otros coches que también van a velocidad, sé consciente, date cuenta de que estás poniendo en riesgo tu vida. Por muy cotidiana que sea esa actividad, esto es lo que está sucediendo. Estamos poniendo en riesgo nuestra vida. Hay un peligro de muerte. El sistema nervioso, el cerebro, está percibiendo ese riesgo para la integridad física y además no tenemos posibilidad o la posibilidad de defensa es prácticamente nula, es muy baja o prácticamente ninguna. Es decir, si tenemos un accidente o un percance, aunque solo sea un susto, no vamos a poder huir, no vamos a poder pelear, no vamos a poder entrar en bloqueo para salir ilesos. Ninguna de las estrategias que tenemos como animales, como mamífero, como de supervivencia, no nos van a servir en una dificultad cuando vamos dentro de un coche. Es como que por un lado estamos poniendo en riesgo la vida y por otro lado no tenemos posibilidades de defendernos como el cuerpo sabe hacerlo, de forma instintiva. Es como si estuviéramos entregados al vehículo o, digamos, poniendo en manos de otro ser, que en este caso es mecánico porque es un coche, pero es como si estuviéramos poniendo en manos de ese objeto nuestra seguridad, nuestra vida, nuestra integridad. Bueno, pues tomando como base los dos aspectos que te he comentado, creo que te va a ser fácil entender que el miedo es una emoción que nos acompaña cuando vamos en un vehículo. Vayas conduciendo o vayas de acompañante, el miedo es una emoción que tiene que estar. Muchas veces no eres consciente de ese miedo precisamente porque ir en un vehículo es algo tan cotidiano que lo hemos normalizado y nos hemos acostumbrado tanto que no estamos en contacto con ese miedo. Otras veces es probable que esté racionalizado, que tengamos el miedo racionalizado, de modo que esté muy bajito o incluso latente. Pero aunque no seas consciente del miedo y aunque esté latente y no esté activo o presente en ese momento, siempre está ahí debajo porque tiene la función de cuidar la vida, de modo que si estamos en una actividad que pone en riesgo nuestra vida, el miedo tendrá que estar por algún sitio, más o menos consciente, más o menos presente, pero tendrá que estar. ¿Qué ocurre con este miedo? Bueno, pues que imagina que está latente, todo está en calma, tú vas tranquilamente conduciendo, pero de repente alguien sale por una calle de forma imprevista o alguien frena y no te lo esperas. ¿Qué ocurre en ese momento? El miedo se activa y se activa muy fuerte porque la amenaza con la que nos estamos enfrentando es también muy fuerte, es la muerte.
De modo que el miedo que se activa es fuerte. Y cuando este miedo fuerte se activa, aparece una reacción defensiva que es el enfado. El enfado es la emoción que protege al miedo. Fíjate, ya tenemos el miedo, ¿vale? El miedo es una emoción que aparece porque nuestra vida está en riesgo. Alguien invade mi carril, mi vida corre peligro, entonces aparece el miedo. ¿Qué ocurre con el enfado? El enfado es una reacción secundaria que intenta proteger ese miedo, ¿vale? Normalmente aparece el miedo primero, esto es lo que ocurre, y después aparece el enfado. El enfado es esa emoción que te permitiría luchar contra el león, contra el enemigo. No es un león, es un coche que ha frenado delante de ti, pero el cerebro primario lo interpreta como un enemigo, un depredador, como ese león que te está atacando, para que me entiendas. Entonces aparece un enfado. El enfado tendría la función, en un origen, de luchar contra ese enemigo. ¿Por qué es común el enfado cuando vamos en el coche? Porque la reacción de huida no es muy posible. No es fácil huir dentro de un coche, estando dentro del coche en marcha. De modo que el enfado suele ser la vía más común. Hay pocas personas, aunque también hay algunas personas que reaccionan en modo huida, es decir, se inhiben o quizá en bloqueo y no saben cómo responder. También puede pasar. Pero es más común, o creo que puede ser más común, el enfado porque es más fácil en ese momento defenderme con un enfado que con una huida. Entonces, ¿qué ocurre? Que te enfadas con el conductor que ha frenado o con el conductor que ha invadido el carril. De modo que el esquema sería así. Vas en el coche, alguien hace una maniobra inesperada, o tú mismo haces una maniobra inesperada y entonces aparece el riesgo de muerte. El cuerpo percibe ese riesgo de muerte y entonces aparece el miedo. Y el miedo genera un enfado defensivo, donde está el enemigo que me está atacando y cómo puedo luchar contra él. Y ese es el significado del enfado. Mi objetivo al explicarte cómo es la secuencia de emociones es que puedas entender que debajo de ese enfado lo que tienes es miedo. De modo que mi consejo para esas situaciones sería, si puedes decirte a ti misma, a ti mismo, algo así como, vale, estoy teniendo miedo, claro, he tenido miedo por esta maniobra. Bueno, pues es normal porque estoy en riesgo, voy en un coche a alta velocidad. Es normal que tenga miedo. Si puedes ir directamente al miedo y gestionar el miedo, el enfado se disuelve y te quitas esa emoción que es desgastante, que pone el sistema inmunológico contra las cuerdas, digamos, y que no te sirve para resolver la dificultad con el otro coche. Con el miedo sería suficiente. Intenta centrarte en gestionar el miedo que tenemos al conducir cuando alguien nos da un susto. Y no tanto el enfado defensivo que no nos está sirviendo, no te está sirviendo y que añade un estrés a la situación. Espero que estés pasando unas felices fiestas. Quiero desear que con el año que se va puedas soltar todo aquello que ya no te sirve y que con el año que llega puedas abrir tu corazón a todo aquello que necesitas, a todo lo que es nuevo y fresco para ti. Muchas gracias por tu interés y por tu atención. Si el vídeo te pareció interesante, puedes darme un like y suscribirte al canal para ver más contenido como este. También puedes compartir el vídeo con aquellas personas a las que creas que va a beneficiar. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo.